Italia asusta al Banco Central Europeo al presentar una enmienda en su ley de presupuestos que devuelve la propiedad del oro a los italianos. With gold at historic highs comes an old chestnut of Italian politics. Lawmakers eyeing a solution to chronic debt, selling some of the central bank's $300 billion worth of reserves. Third highest in the world, by the way, behind the US and Germany. Reporta nuestro triste sustituto de Michel una mentira y otra mentira. Italia tiene la cuarta mayor reserva de oro del mundo, no la tercera. Ahora está por detrás de China, un hecho que tiene una explicación relevante que luego veremos. Y no, tampoco está buscando vender ese oro para pagar su deuda. Lo que Italia realmente está negociando con el Banco Central Europeo es un simple pero importante cambio en el registro de la propiedad. Buscan aclarar que el propietario de esas 2.450 toneladas de oro no es el Banco de Italia, dependiente a su vez del Banco Central Europeo, sino el Estado italiano. Concretamente, la ley dice que el propietario pasaría a ser el pueblo. Pero bueno, ya te avanzo yo que Luigi o Mario no verán un lingote, lo gestionará el gobierno por su bien. Delle riserve auree è di proprietà dello Stato italiano. La Banca d'Italia lo detiene, lo gestisce, ma la proprietà è dello Stato italiano. En esas mismas declaraciones, el senador Lucio Malan aclara que la intención del gobierno no es vender el oro, sino afirmar el principio de que el oro no está a disposición del Banco Central, ni del italiano, ni del Banco Central Europeo. Así, lo que busca esta sencilla enmienda es conseguir dos objetivos. Por un lado, eliminar el control sobre el oro del Banco Central Europeo, que impone un marco sobre lo que cada gobierno puede o no hacer con sus reservas y entre ellas, claro, el oro. Y por otro, mejorar la solvencia del país de forma implícita. No tiene por qué vender el oro para pagar su deuda, eso sería tan tonto como vender el coche para comprar gasolina, pero al afirmar la propiedad del Estado sobre el metal, este saldría jurídicamente del Fondo de Oro de la Unión Europea y se convertiría en un respaldo tangible para el Estado italiano y su economía, por si en una eventualidad seguro que muy remota tuviese que demostrar su solvencia fuera del paraguas de la Unión Europea. Y debemos ver este movimiento del gobierno italiano que el Banco Central Europeo está pidiendo que reconsideren profundamente dentro de una tendencia global alrededor del oro. En las últimas semanas, Rusia ha anunciado que prohibirá la exportación de oro físico a partir de 2026 y los ruskis solo podrán salir de sus fronteras con hasta 100 gramos encima. Por su parte, los bancos centrales de todo el globo están posicionados para hacer de 2025 otro año de acumulación récord en el oro. Una tendencia que se puede resumir en una frase. En tiempos inciertos, el oro es un activo soberano que los países quieren controlar de la manera más directa posible. Y una frase que acompaña perfectamente el gráfico del que tenemos que hablar hoy. Uno que muestra la relación centenaria entre el gasto militar y el precio del oro. En opinión de Didier Darcet, este es el dato más predictivo sobre el oro. Pero la realidad puede ser más compleja. Así que dale like si tú también crees que Luigi y Mario antes recibirían un fusil que un lingote y entendamos esta historia milenaria entre el oro y la guerra. Cuenta Didier en su artículo que las primeras monedas de metal aparecieron en Lidia en el siglo VII a.C., una aleación de oro y plata llamada electrum, que tenía un problema y es que, claro, no podías saber realmente cuánto oro contenían, que tampoco es que hoy puedas saber fácilmente si un lingote de oro es realmente de oro, pero bueno. See, like it says Kyrgyzstan, 1,000 grams, fine gold, 99.9.9, and a serial number. Try it. Yes, yeah, it's heavy. Is it real gold or no? Well, I don't know. I mean, is this what you're trying to? Así, siglo y medio más tarde, Creso, el que dio lugar al dicho de rich as Croesus, lo que habla de su saldo en el banco, decidió fundir la plata de esos electrums para crear así las primeras monedas de oro puro y así poder convencer a los mejores mercenarios de la época de que luchasen en su bando. Como explica Didier, desde la antigüedad la principal fuente de déficits por cuenta corriente para los reinos, aparte del tributo pagado a un señor imperial, si es el caso, era la guerra.
concretamente la compra de tropas extranjeras y de armas extranjeras, pero los déficits externos nunca se liquidan en la moneda propia de un reino. Esto es, cuando Argentina le debe dinero a Estados Unidos, por ejemplo, no puede saldar la deuda en pesos argentinos. Requieren lo que llama Didier, y ya solo por esto me va cayendo mejor, una moneda con prueba de trabajo, reconocida más allá de sus fronteras, esto es oro puro o plata pura. Cierto, yo añadiría otro, pero ok. Por eso, la decisión de Creso fue en su día una revolución monetaria. Al eliminar la parte de plata de la moneda, creó el patrón de oro puro, una moneda estandarizada, hasta cierto punto verificable, que se extendió por todo el Mediterráneo oriental y llegó hasta los confines del Imperio persa. Didier estima que esta relación entre la guerra y el oro se ha mantenido desde la antigüedad. Desde Alejandro Magno hasta la Inglaterra medieval, la historia muestra una carrera implacable por movilizar oro para sostener los esfuerzos bélicos. Ya en la Edad Moderna, si comparamos el gasto militar global desde la Segunda Guerra Mundial con el precio del oro, encontramos que su media móvil a 5 años refleja los movimientos del precio del metal. También podemos ver en el gráfico que comparte Didier la elasticidad entre ambos valores, con el oro moviéndose típicamente unas 2,5 veces más que los presupuestos militares. Este gráfico arroja una idea clara y hasta cierto punto intuitiva. Cuando la inseguridad geopolítica crece, la demanda por oro se acentúa o, visto de otra forma, la confianza en el crédito, en la deuda de otros como activo reserva, disminuye. Un gran ejemplo aún más reciente de esta situación lo encontramos en Polonia. Este país ha roto todos los récords posibles de acumulación de oro en lo que va de 2025 y en 2024 ocurrió lo mismo. Y como Didier habría predicho, podemos observar un crecimiento notable en la expansión de su gasto en defensa en ese mismo periodo. Cuando la inseguridad crece, los países invierten en oro y en armas, siendo el impacto en el oro 2,5 veces mayor que el que vemos en el gasto en defensa. Así, si tenemos en cuenta que el gasto militar global se espera que aumente otro 26% entre 2025 y 2030, bajo los programas de defensa existentes, los compromisos con la OTAN, las iniciativas de rearme de la Unión Europea, la expansión de defensa de Nuestra Señora Takaichi en Japón, bueno, todo eso, claro, es más gasto en armas y la tesis de Didier es, por tanto, que el movimiento en el oro solo está empezando. Y estando de acuerdo con Didi, me llama poderosamente la atención una excepción a su regla que vemos en su mismo gráfico. Y es que entre 1973 y 1980 el oro se movió muchas veces más que 2 veces y media el gasto en defensa. Curiosamente, es este periodo el que explica cómo Italia tiene tanto oro, y es una excepción que debemos abordar, porque podríamos vivir una situación similar. Pero antes de verlo, si quieres hacer como Italia y asegurar la situación jurídica de tu propiedad, pues te invitaría a mirarte esto de CitizenX. Estos tipos montaron una empresa con un objetivo muy curioso, que es el de encontrarte la posibilidad de que te compres, básicamente, un pasaporte de otra nacionalidad, de otro país. ¿Por qué querrías hacer esto? Pues porque imagínate que tú también pues estás como Italia preocupado con la situación jurídica de tu persona. Y dices, oye, mira, o de tu familia. Y dices, oye, pues yo ahora mismo soy ciudadano de tal sitio, pero si quiero dejar de serlo, o mejor dicho, si quiero simplemente tener la opcionalidad de ser ciudadano también de otro lugar, por si en algún momento, pues, no sé, alguien se vuelve un poco loco y yo me tengo que ir a otro sitio, pues con ese otro pasaporte no tienes problema alguno en salir de donde sea que estés e irte a esa otra nacionalidad que tienes. Y por eso esta gente de CitizenX montaron este negociete para poder ofrecer a la gente la posibilidad de comprarse otra nacionalidad. Así que si te interesa otra nacionalidad, pues mírate los países que ofrecen. Esto es un menú de países a los que te puedes ir. Todos son, obviamente, bastante laxos legislativamente y te permiten comprarte un pasaporte. Así que míratelo y si te interesa, pues mándame un mail. Te dejo el mail por ahí abajo, me escribes y yo te pongo en contacto con ellos. Bien, la relación de Italia con el oro es curiosa porque es muy diferente a la que hemos visto o la que vemos hoy en Polonia. El país empezó a acumular oro poco después de su unificación a finales del siglo XIX, como vía para acceder a los mercados financieros globales. Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que logró empezar a crecer sus arcas con fuerza, gracias a 3 factores principales. Primero, años de superávits fiscales durante el periodo que ellos llaman el milagro económico, que realmente tuvo que serlo porque fue cuando nacieron todas las marcas italianas que conoces. Un milagro porque desde entonces ya no crearon más.
Segundo punto, su participación en el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, un esquema por el cual Italia recibía dólares de Estados Unidos para invertir en industria e infraestructuras, pero que los italianos pensaron que también sería buena idea usarlos para comprar oro en los mercados internacionales. Bajo Bretton Woods, si recordáis, necesitabas dólares para comprar oro y por suerte para los italianos, pues mira, los americanos se los regalaban, así que con eso pudieron comprar bastante oro. Y tercer punto, un plan estratégico, porque podrían haber tenido otro, pero estos tuvieron un plan estratégico para fortalecer la lira, su divisa, y hacerlo, claro, con el oro. En esos años se acuñó un dicho que resume bien la postura de su banco central. La lira vive o muere por lo que hay en el sótano. El sótano siendo, claro, las cámaras donde guardaban el oro. Estos tres factores unidos permitieron a Italia incrementar sustancialmente sus reservas de oro, que eran prácticamente nulas antes de los años 60 y crecieron de forma sostenida hasta la década de los años 70, cuando ocurrió algo que cambió la situación del oro por completo. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, empezó a vigilar el mercado del oro. Y es que en 1971 Nixon rompió el acuerdo de Bretton Woods, que te sonará, y técnicamente quebró, pues al final desatendió la promesa de entregar oro a cambio de dólares. Pero al tiempo que quebró, técnicamente, también devolvió la vida al oro, pues al romper la paridad oro-dólar, el metal pudo volver a cotizar libre en el mercado. La situación era tan novedosa que el gobierno estadounidense encargó a la CIA que tuviera o que estuviese al tanto de lo que ocurría en ese mercado, que publicase informes regulares sobre el oro y, como si fuesen Gustavo Martínez, que hicieran previsiones de precio. En un primer informe antes de que se liberase el mercado en 1973, encontramos 3 puntos relevantes para nuestra historia. Y es que los de la CIA, aparentemente sorprendidos, detallan en ese informe ya desclasificado cómo el interés de los países por tener oro como reserva parece estar creciendo, dicen, en línea con su precio en el libre mercado. Y destacan expresamente cómo Italia en particular amenazó con salirse de la Comunidad Económica Europea, lo que fue el precursor o la comunidad precursora de la Unión Europea, si les obligaban a respaldar la cotización de la lira directamente con oro. Y de hecho lograron, a base de decir que no lo iban a hacer de otra manera, una exención para usar dólares en vez del oro. Y por otro lado, encontramos en el informe que Rusia empezó a vender grandes cantidades de oro en 1972 para poder con él comprar grano en el mercado internacional, donde obviamente pues nadie le cogía rublos. Curiosamente, lo mismo anunciaron en noviembre de este año 2025, la venta de más de 250 toneladas de oro para cubrir el presupuesto. Y finalmente, en ese informe también es reseñable que los analistas de la CIA preveían que el precio del oro en 1973, con un mercado plenamente libre ya por fin, caería algo desde los $63 y de media rondaría los $58. Eso pensaban. La realidad fue que el oro acabó el año al doble de eso, cotizando en los $112, y la década de los 70 terminó con el oro por encima de los $400. Por tanto, de este informe podemos sacar 2 conclusiones. La primera, que los funcionarios no entienden el mercado, ni siquiera los que trabajan en la central de inteligencia. Y la segunda, que el oro es la última línea de defensa del Estado. Lo ha sido en toda la historia moderna de Italia, respaldando la lira, y lo es para Rusia, que lo usó para mantener el Estado funcionando hace 60 años y también hace un par de meses. La historia de Italia, en particular, nos permite complementar ese gráfico de nuestro ya amigo Didier. Y es que sí, el oro, como mostraba en él, sube con el incremento del gasto en defensa para protegerse de incertidumbre cinética, misiles, vamos, como hemos visto en el caso de Polonia. Pero también sube y con más fuerza, como demuestra el periodo de los años 70, para protegerse de incertidumbre monetaria. Y lo especial, quizás lo tremendamente especial de este momento en el que estamos, es que confluyen las dos. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Como avisa el secretario de la OTAN, Rutte, Europa debe estar preparada para conflictos masivos. Y lo dice en un momento en que la operación más de moda en los mercados se llama operación devaluación del dólar, la famosa debasement trade. Claramente, si ha habido un momento histórico para controlar el oro de la forma más directa posible, es este.
Por eso, si la revista Time tiene razón, Meloni, la primera ministra italiana, podría estar guiando a los países europeos hacia un mayor control sobre su riqueza. Y puede que tú hagas bien también en tener la propiedad indiscutible sobre tus activos. Me gustaría acabar diciendo que todo acaba pasando, pero lo cierto es que ni el dólar, ni la lira, ni el euro han recuperado valor jamás frente a las llamadas divisas con Proof of Work. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella y si lo haces recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues tú no sabes, no eres consciente de la cantidad de movidas que hay. Hay demasiadas movidas. O sea que tengo muchos temas. Y hay algunos que son difíciles de traer al vídeo y quedan mejor en formato escrito. Bueno, pues ahora mismo mi cabeza está un poco ahí peleándose. Hay un tema... Sabes que he escrito bastante sobre los artículos publicados también por Mike Green. Bueno, pues Mike Green luego se reunió con Peter McCormack y de ahí salió una cosa, pero luego aparte salió un tema con Nick Fuentes, un tipo que habla de otro tipo del que no se habla, una especie de Voldemort. Bueno, pues no sé, está el mundo, hay muchos temas que se pueden confluir y algo de eso. Suscríbete y irás leyendo. También te diría que te comprases una Bitbox. ¿Por qué? Pues porque he hablado un buen rato sobre tener la propiedad de tus activos. Y Bitcoin es un activo que te permite del que te permite ser propietario de forma muy directa. Y es que, por ejemplo, sí, es verdad que el oro es un activo que a los estados les viene muy bien, porque es difícil de manejar, tienes que comprar un buen quintal para poder moverlo por ahí bien y tal, pero esto, claro, para un particular igual no es tan sencillo. Por eso, y por muchas otras cosas, claro, me gusta Bitcoin, pero en particular lo de tener una Bitbox y tener algo de Bitcoin de manera que tú puedas moverlo, pues me parece muy interesante, porque he comentado antes, por ejemplo, el hecho de que los rusos no pueden salir del país con más de 100 gramos de oro. Bueno, pues puedes salir con muchos gramos de Bitcoin con una Bitbox, con todos los que tú quieras. Así que mírate esto porque me parece que puede ser un buen momento para plantearte la posibilidad de tener algo de riqueza de forma que esté bajo tu control y usa el código UPSB para comprarte uno de estos con un descuento. Y cerremos del todo recordando a otro Lucio. Y es que he hablado del Lucio, Lucio, como se diga en italiano, Malan, el senador este que está pidiendo la vuelta del oro a Italia. Bueno, más que la vuelta, ese cambio jurídico. Pero es que hay otro Lucio que tampoco conoce nadie. Lucio Vero, que fue co-príncipe, bueno, co-emperador con Marco Aurelio. Que yo, primera noticia... que Marco Aurelio tuvo un coemperador, un tipo que estaba ahí como él, de emperador, cuando estaba Marco Aurelio. Toda la vida pensando que Marco Aurelio era el único emperador y no, tenía otro ahí que también era emperador con él. No sé, parece que nadie conocía a este hombre, nadie me lo contó antes, pero curiosamente el tipo tampoco es que fuese un pringao, lo hizo bastante bien y pues eso, pues como el Lucio de hoy, pues podría pasar a la posteridad como alguien que no se sabe ni que existió, pero que hizo algo o hizo cosas bastante buenas, como podría ser el caso con el tema del oro hoy en día.